iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, el mismo Jesús les dice, mucha atención con esto. Y les dijo, ¿qué pláticas, decir, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es la pregunta de Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, escuche esto, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Observe lo que viene. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Dios, en esta mañana rogamos a ti que tu palabra pueda ministrar el corazón de cada persona que la escucha. Quiero rogarte aquí en unión con las personas que nos acompañan aquí presencial y con aquellos que desde sus casas interceden y escuchan y ven este servicio. Queremos rogarte que esta palabra penetre a lo más profundo de cada corazón y que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Que nada pueda desviar, Señor, el propósito que tú tienes con esta palabra en esta mañana. Que seas tú, Señor, y que no sea el hombre. Que seas tú, Señor, quien hables de acuerdo a esa necesidad que hay en cada corazón, en cada vida, y de acuerdo a tu gran amor y misericordia. Redargúyenos, Dios, exhórtanos y consuélanos. Es lo que necesitamos en esta mañana. Y que nuestros corazones sean un territorio fértil para la semilla de tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su bondad, por su fidelidad. Mire, estamos leyendo un pasaje maravilloso y es aquel que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Es el primer día de la semana en Jerusalén. El primer día de la semana. 3 días atrás había acontecido algo que había estremecido a Jerusalén, pero que nosotros comprendemos que no solamente había estremecido a Jerusalén, sino que ahora ha estremecido al mundo entero. Y fue la crucifixión de Jesús. Amén. Es una realidad, algo que ocurrió. Y esta crucifixión de Jesús representó para muchas personas y para muchos grupos diferentes cosas. Para los religiosos de ese tiempo, representaba que aquel hombre que estaba siendo un obstáculo para la religión tradicional había sido quitado del medio. Que aquel hombre que hacía críticas a la incoherencia de la religión, a la incoherencia de su doctrina con la práctica y con la esencia de lo que Dios había determinado, ya no estaría más. Para ellos era un tiempo de tranquilidad, porque aquel que les perturbaba ya no estaría más ahí. Aquel que permanentemente, según ellos, estaba violando el sábado, haciendo sanidades y haciendo bienes, ya no estaría más. Ahora se podría proclamar el sábado por encima de las necesidades de la gente y por encima del amor de Dios y de la bondad de Dios. Es decir, que para ellos era una gran noticia. Jesús
ha muerto. Jesús ha sido crucificado. Los grandes grupos que dirigían a Israel estaban contentos. Los escribas, los intelectuales de esa época, los sacerdotes, los de la religión oficial, los fariseos, que eran aquellos celosos de la doctrina, todos estaban tranquilos porque ya Jesús no estaba ahí. Los saduceos, que eran los del poder político y también los del poder económico, estaban tranquilos. Ya no estaría más Jesús ahí. Pero también este hecho de la crucifixión de Jesús produjo en sus discípulos una gran cantidad de reacciones. Para muchos de ellos, la muerte de Jesús significó una derrota. Para muchos de ellos significaba una decepción. Para muchos de los discípulos de Jesús representó negarle, como ocurrió con Pedro. Para muchos significó huir, tratando de proteger su propia vida. Estamos hablando de lo que ocurrió dentro de los discípulos de Jesús. Amén. ¿Qué cosas y qué reacciones tan diferentes ocurrieron aquí? Realmente nosotros no alcanzamos quizás a comprender la dimensión de esos tiempos y de cómo se vivió todo eso. Pero seguramente la muerte de Jesús no nos dejará a nosotros sin una reacción, seguramente que no. Habían pasado 3 días y en algunos discípulos había una vaga expectativa de una posible resurrección. Habían pasado 3 días y resulta que la imagen de la muerte de Jesús estaba mucho más viva, entre comillas, que la expectativa de su resurrección. Así acontecieron las cosas. Su muerte, la muerte de Jesús, fue ese sacrificio suficiente para salvarnos, para librarnos de nuestros pecados y para salvar a toda la gente en Jerusalén y en el mundo entero. Pero las reacciones eran diferentes. La resurrección daba paso a una nueva vida. La resurrección de Jesús cambiaría una realidad que parecía sepultada en una tumba bajo una gran piedra. ¿Sabe? La resurrección es ese hecho que daría vida a muchas cosas que estaban sepultadas. Amén. Es glorioso eso, amén. Es glorioso. ¿Cuántos aplauden al Señor por su resurrección? Y podemos comprender que la obra de Dios es una obra completa, que no es una obra que se queda a medias, porque Jesús murió para lavarnos de nuestros pecados, aquel sacrificio suficiente, pero la Biblia dice que Él también resucitó para darnos vida nueva. Quiero compartir con ustedes hoy este mensaje que he titulado El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y compartirles tres cosas que la resurrección nos trae de vuelta. 3 cosas que la resurrección nos trae de vuelta. Y una de esas cosas está ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 5. Ya les he hablado del contexto, un contexto de tristeza para muchos, un contexto de decepción, un contexto donde ya no hay nada que hacer. Un contexto donde muchos dicen, todo está perdido. Donde hay algunos que parecen triunfantes, aquellos que iban en contra de Jesús. Pero la resurrección, este hecho maravilloso, estaba a punto de cambiar muchas cosas. La resurrección estaba a punto de traernos de vuelta cosas que se habían perdido. ¿Y qué tiene que ver esto quizás con su vida, dirá usted? Precisamente es que la resurrección de Jesús es para todo tiempo. La resurrección de Jesús no tiene que ver solamente con la salvación que Él nos brindó ahí en la cruz. La resurrección tiene que ver con cada día, con cada momento de mi vida, con cada situación y con cada circunstancia que yo y usted atravesamos. Amén. Yo primero
porque sé que estoy exponiendo. Amén. Necesitamos en esta mañana volver a caminar en el poder de la resurrección. Tal vez usted dirá, yo estoy caminando en el poder de la resurrección. Bueno, miremos qué tanto. Miremos qué tanto. 3 cosas que la resurrección nos trae de vuelta. Y la primera de ellas, capítulo 24, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente del Evangelio de Lucas, dice: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, escuche esto. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. La primera cosa que la resurrección de Jesús nos trae de vuelta es la adoración que había sido silenciada. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo de la adoración silenciada? Recuerde, las mujeres fueron el primer día de la semana, muy temprano, a la tumba a buscar a Jesús. Pero ¿sabe cómo fueron a buscarlo? Fueron a buscarlo con especias aromáticas para un cadáver, para un muerto. A eso fueron ellas en la mañana. Ellas en su intención no estaba que se iban a encontrar un Cristo vivo. En su mente y en su corazón no estaba eso. Ellas llevaban las especias aromáticas para preservar un cadáver. A eso fueron. Estas mujeres que antes habían adorado a un Cristo vivo, que habían tenido una relación con un Cristo vivo, ahora su adoración consistía simplemente en mantener un cadáver. La adoración de muchas personas ha muerto. La adoración de muchos creyentes ha muerto. Y están buscando entre los muertos a alguien que está vivo. Los ángeles, cuando las mujeres llegan ahí a la tumba, se aparecen a ellas. Ellas quedaron consternadas y preguntan: ¿dónde está Jesús? La respuesta de los ángeles es: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Cuál es esta su adoración? Ellas vinieron a endechar un muerto, vinieron con una actitud de lamento, de tristeza y de dolor. Pero las palabras de los ángeles les sacuden y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Nuestra adoración tiene que cambiar. La resurrección trae de vuelta la adoración que había sido silenciada en nuestras vidas. Amén. No sé cómo está la adoración, su adoración hacia Dios en esta mañana. ¿Cómo es su adoración a Dios en estos últimos días, en estos últimos años? ¿Cómo ha sido su adoración? Pero la resurrección trae de vuelta esa adoración en esencia, en espíritu y en verdad hacia nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Es el momento de analizar cuál es nuestra adoración. Si tal vez estamos buscando a un Dios muerto, a un Dios de resignación, donde tal vez nuestra oración y nuestra adoración simplemente tiene que ver con resignarnos con lo que pase. Si tal vez nuestra relación con Dios simplemente se basa en sentarnos a ver cómo pasa el dolor. No. Las palabras de los ángeles estremecieron a estas mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? La adoración de muchos creyentes, de muchos de nosotros, tiene que cambiar. Nuestra adoración tiene que ser renovada. Esa adoración que tal vez ha sido silenciada. Esa adoración que ha sido cambiada totalmente. Estas mujeres durante mucho tiempo estuvieron al lado de un Jesús vivo. De un Jesús que les respondía. Un Jesús con el cual podían hablar. Un Jesús con el cual podían tener esos ratos, esos tiempos de intimidad espiritual. Que disfrutaban de su presencia. Pero ocurre que en la vida de muchos creyentes esa adoración se ha ido. Esa adoración parece que ha sido sepultada. Y lo que les dicen los ángeles es: porque buscan entre los muertos a alguien que está vivo. Amados hermanos, amados amigos, los que nos están escuchando en esta hora,
¿Por qué buscamos entre los muertos a alguien que está vivo? Necesitamos volver a esa adoración en la plena presencia de Dios. La adoración que estas mujeres debían tener era una adoración basada en el poder de Dios. Muchas veces nuestra adoración es basada en religión, como decía el hermano Mauricio ahora al iniciar, basada en ritos tal vez. Pero Dios nos está llamando con su resurrección, amados hermanos, nos está llamando a una adoración viva, a una relación, no a ritos, no a una adoración que se conforma con venir todos los domingos a la iglesia. Y como decirle a Dios, mira, estuve aquí, pero parece que hubiésemos visitado una tumba. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que vive? Nuestra adoración debe ser una adoración sobrenatural, a un ser sobrenatural, a alguien que hace cosas sobrenaturales, no a un muerto. Muchas veces marchamos hacia el templo con nuestras especies aromáticas para endechar a un cadáver. Y no vamos con la actitud de adorar a un Cristo vivo. Algo que le dicen los ángeles a las mujeres es: recuerden lo que Él les dijo hace unos días en Galilea. Recuerden lo que Él les dijo. Porque nuestra adoración no debe estar basada en lo que vemos, sino en lo que Él nos ha dicho, en sus promesas. Tal vez muchas vidas aquí están apagadas en su adoración, porque están fijando su atención en las circunstancias de alrededor y no en lo que Dios nos ha dicho. Por eso las palabras de los ángeles son: recuerden lo que Él les dijo hace un tiempo en Galilea, que Él habría de ser entregado en manos de pecadores, que sería muerto, pero que también Él resucitaría. Amén. Y así como Él resucitó, nuestra adoración tiene que resucitar. Amén. Nuestra adoración tiene que volver. Nuestra adoración debe volver a esa esencia de la relación con Dios. Aleluya. Amén. ¿Y sabe qué ocurrió después de eso? Las mujeres proclamaban: Cristo vive. Las que fueron con la intención de ver a un muerto, ahora proclamaban: Cristo vive. Y esa debe ser nuestra adoración, amados hermanos. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, podamos proclamar una y otra vez: Cristo vive. ¿Y sabe qué ocurrió cuando ellas proclamaban Cristo vive? Y esto es muy importante en nuestra adoración. Los discípulos de Jesús, a los cuales ellas le contaron lo que pasó, ¿sabe qué le decían? Están locas. Y otros decían: eso es una tontería. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no es una adoración convencional. Nuestra adoración no es cuestión de cosas que ocurren normalmente. Nuestra adoración, amados hermanos, lo que nosotros proclamamos a la gente le puede parecer locura, pero es la más grande realidad de toda la historia. Amén. No sé cómo está adorando usted. No sé si su adoración es una adoración de tristeza, de desánimo. No sé si usted tal vez va a lo que usted piensa que es la presencia de Dios con una actitud quizás religiosa. Pero lo que sí trae de vuelta la resurrección es esa adoración que ha sido silenciada. Tu adoración y mi adoración tiene que volver porque Jesús resucitó. Amén. Alábale que Él vive. El segundo aspecto que la resurrección nos trae de vuelta está en Lucas capítulo 5 verso 21 y dice: pero nosotros, Lucas 24, 21. Aleluya. Y dice así el pasaje que le voy a leer. Amén. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y escuche esto. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La situación para los discípulos no era fácil. Y habían dos hombres que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Y el caminar de estos hombres era caracterizado primero por las discusiones entre ellos. Y lo segundo, era marcado por una gran tristeza en sus corazones. Una tristeza que estaba en sus corazones y se reflejaba en sus rostros. Para ellos no había esperanza. Y por eso el segundo aspecto que la resurrección nos trae de vuelta es la esperanza que fue sepultada. Podemos ver nuestros rostros muchas veces. Ahora tal vez vemos más una mascarilla sobre nuestros rostros. Las expresiones quizás ya no son completas. Nos es difícil saber qué siente la persona. Pero la Biblia sí nos dice que aquellos hombres, sus rostros estaban cargados de tristeza. Dios sabe lo que hay detrás de esa mascarilla que usted está usando. Dios sabe cuál es la verdadera condición de su corazón, aunque no lo pueda reflejar totalmente en su rostro. Dios sabe tal vez cuánta tristeza, conflictos pueden haber en su vida. Pero lo que sí es cierto es que la resurrección de Jesús nos trajo de vuelta la esperanza que parecía sepultada. La resurrección, y le hablo a usted personalmente, la resurrección de Jesús trajo de vuelta para usted la esperanza que usted cree que está sepultada. Aquellas situaciones que usted cree que ya no tienen remedio. Aquellas situaciones que usted cree que ya no se puede. Los discípulos, entre ellos uno llamado Cleofas, decía: nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, nosotros pensábamos que con Él nuestra vida iba a cambiar. La situación de Israel y de la nación iba a cambiar. Esas son palabras de decepción. Pero ahora les dice el Señor, hablando con ellos, les comienza a hablar de la palabra, de las escrituras. ¿Y de qué le habla? De lo que Él les había dicho antes, de la necesidad de que Él debía morir, debía ser entregado en manos de pecadores, pero que también había de resucitar. La resurrección nos trae de vuelta la esperanza. No sé cuál es su condición en esta mañana. No sé cómo usted llegó aquí. ¿Qué tanta esperanza tiene? El año pasado ha sido un año particularmente difícil. Y este año también está siendo difícil para muchos. Y hay cosas que para usted tal vez dice ya están sepultadas. En su vida laboral, tal vez en su vida económica, en su vida financiera. Tal vez en situaciones de su hogar y de su familia. Cosas que creemos que están sepultadas. Pero la resurrección de Cristo nos devuelve la esperanza. Usted en esta mañana y yo necesitamos salir de aquí con la confianza en que Jesús resucitó. Y por lo tanto nuestra esperanza es una esperanza que tiene valor. Amén. Alábale que Él vive. Tal vez esta ha sido una semana de mucha tristeza para usted. Su rostro cargado de tristeza, de desánimo. Pero cuando Jesús resucita, le devuelve la esperanza a sus discípulos. Cuando Jesús resucita,
le devuelve la esperanza a la humanidad. Cuando Jesús resucitó, le devuelve la esperanza a usted y a mí. Así que si usted llegó en esta mañana desesperanzado en algún área de su vida, si usted en esta mañana llegó triste, pesimista, tal vez hecho pedazos a este lugar, la resurrección de Jesús trae de vuelta tu esperanza. Amén. Porque para los discípulos lo que era imposible se hizo posible. El Señor trae de vuelta esos planes de bien para tu vida. Porque Él resucitó. Él no dejará a medias la obra que tiene contigo. Amén. Él trae de vuelta el plan que Él tiene contigo. No morirá. Tu esperanza resucita. Debes pensar en esta mañana qué es eso que te ha tenido tan triste. Aquello que tal vez tú sientes que se escapa de tus manos. Sabe, nuestro Dios vive. Y por eso podemos vencer en muchas cosas que creemos sepultadas. Esa es la palabra para ti en esta mañana. Porque Jesús resucitó. Aquellas cosas que tú crees que están sepultadas, también en Él resucitarán. Porque Jesús resucitó, nosotros podemos ser levantados. Tú puedes ser levantado, levantada de la condición en la cual te encuentras. Porque Él también se levantó de la tumba. Hay cosas en tu vida que levantar. Cosas que tal vez tú sientes que están en ruinas. Pero el poder de la resurrección lo hace posible. Jesús no se quedó en la tumba. Porque nuestro Dios vive. Usted y yo podemos triunfar, aunque muchos lo que estén haciendo es pronosticar derrota sobre nuestra vida. Porque Él se levantó de la tumba. Porque Él vive. Jesucristo vive. Él resucitó. Alábale que Él vive. Lucas 24:33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La tercera cosa que la resurrección nos trae de vuelta es aquellos propósitos que nosotros creíamos enterrados. Aquellos hombres que iban hacia Emaús, que era una aldea a 11 kilómetros caracterizada por unos baños termales impresionantes. Estos hombres iban hacia allá como quien dice: ya no hay nada para nosotros en Jerusalén. Ya para nosotros no hay propósito en Jerusalén. Había terminado la Pascua y ellos tal vez decían: no tenemos nada que hacer allá. Los propósitos que habían en nuestra vida con Jesús han sido enterrados. Y ellos se devuelven a casa. Pero precisamente cuando ellos quieren volverse a casa, Jesús los intercepta en el camino. Mire lo bueno que es Dios. Es posible que aquí en esta mañana hay algunas personas que hayan querido volverse del propósito y del plan que Dios tenía o Dios tiene para ellos. Pero lo maravilloso de todo esto es que en el amor de Dios, Dios te intercepta y comienza a hablarte y a hablarnos y a abrir nuestros ojos. No le estoy hablando solamente de irse de una iglesia o de irse de una congregación. Le estoy hablando de personas que se han desanimado profundamente en su relación con Dios, pero que Dios en su misericordia nos intercepta cuando decimos: no tengo nada que buscar.
No hay propósito para mí en Dios, porque lo que yo quería, lo que yo pensaba, lo que yo creía, ya no está. La resurrección nos devuelve esos propósitos enterrados. Cuando estos hombres escuchan a Jesús y reconocen a Jesús, lo que hacen es devolverse a Jerusalén. La resurrección nos trae de vuelta al lugar correcto. Estas personas ya creían que no había un plan y que no había un propósito para sus vidas. No sé qué está pensando usted acerca del plan de Dios con su vida. Si usted tal vez está creyendo que eso ya terminó. Esta palabra y este tiempo y este momento es Dios interceptándote y abriendo tus ojos como abrió los ojos y el entendimiento de sus discípulos para decirte, yo tengo un plan contigo. Amén. Para decirte, no quiero que vuelvas atrás. Para decirte, regresa al lugar correcto. Porque allí yo tengo algo impresionante para ti. Ellos volvieron a Jerusalén. Tal vez hay tristezas y desánimos en ti hoy. Pero el Señor trae de vuelta esos planes que te ha dicho que tiene con tu vida. Una vez más, Dios te dice que su plan en ti no morirá. Que los planes que tiene contigo no morirán. Que esos planes que tiene contigo se levantan. Que Él te trae de vuelta a Jerusalén, al lugar, a su casa, al lugar de su presencia. Amén. Que tu ministerio volverá a la vida. Ese ministerio que tú crees muerto, enterrado, sepultado, volverá a la vida. Que tus sueños fundamentados en Dios, querido amigo, se levantarán. Que aquellas cosas que tú crees en Dios, Él las trae de vuelta. ¿Cuántos se apropian de esta palabra? La resurrección trae de vuelta aquellos propósitos que nosotros creemos enterrados. Volvieron a Jerusalén y allí en Jerusalén se encuentra con un panorama. Y es que aquellos discípulos, inclusive los que no creían, ahora proclaman verdaderamente el Señor ha resucitado. Habían vuelto al lugar correcto. Eso solo lo hizo posible la resurrección de Jesús. Ahora usted dirá en esta mañana, ¿y qué conmigo? Hay buenas noticias para usted. Jesús resucitó. Jesús se levantó de la tumba. Él no está muerto. Él está vivo. No lo busquemos entre los muertos, que Él está vivo. No le busquemos con tristeza y desánimo, que Él está vivo. No lo busquemos entre los muertos. Y esa resurrección es el motivo para que tu tristeza sea cambiada en esperanza. Quizás usted en esta mañana vino aquí muy triste y dijo, voy a la iglesia porque realmente no sé. Pero Dios aquí te está diciendo que su resurrección es la razón por la cual tu tristeza tiene que ser cambiada en esperanza. Que nada sepulte tu esperanza, porque Jesús se levantó de la tumba. Él vive. Él vive. Cambia tu tristeza en esperanza. Dios cumple lo que promete. Él les dijo que resucitaría el tercer día. Y aunque muchos pensaban que era mentira, Él lo cumplió, Él lo cumplió. Él cumple sus promesas en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, por el poder de su resurrección,
nuestra tristeza tiene que ser cambiada en esperanza. Las dudas en tu vida tienen que ser cambiadas en una confianza absoluta en el Señor. Porque el Dios Todopoderoso no dejó a su Hijo Jesús en la tumba. Los que celebraban y decían ha muerto, nos lo quitamos de en medio. Qué lejos estaban de la realidad. Y ahora los que estaban tristes celebraban porque Jesús se había levantado. ¿Sabes qué? Celebrarás. Toda esa tristeza será cambiada en gozo. ¿Sabes por qué? Porque el poder que actuó levantando a Jesús de los muertos también actuará en tu vida para tu bien. Amén. Alábale que Él vive. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos actúa a tu favor. Cobra ánimo, nuestro Salvador vive. Cobra ánimo, nuestro Salvador vive y Él nos ayudará. Él no te dejará en medio de la tristeza y del dolor. Él vendrá. En su tiempo vendrá. En los duros momentos, recordemos que lo que Él nos ha dicho se cumplirá. Y lo que Él nos ha dicho no es tal vez lo que una vez te dijo un profeta hablándote ahí. Lo que Él nos ha dicho es su palabra. Lo que Él nos ha dicho es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él nos ha dicho es que Él es el que nos levanta. Lo que Él nos ha dicho es que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Y si pasas por las aguas no te anegarás. Lo que Él nos ha dicho es que Él nos ayudará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Lo que Él nos ha dicho es que estará con nosotros. Lo que Él nos ha dicho es no temas, yo estoy contigo. Lo que Él nos ha hablado es de su fidelidad. Que aunque aún nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El poder de su resurrección nos trae de vuelta la adoración que había sido silenciada. A partir de este momento tu adoración tiene que ser una adoración diferente. Tu adoración tiene que ser una adoración revolucionaria. No es adoración donde entramos tal vez a nuestra habitación a orar 5 minutos por cumplir. ¿Sabe? Esas mujeres cuando salieron de allí de la tumba, no se sabe ni siquiera dónde quedaron esas especies aromáticas. A ver, esas cosas para los muertos, ¿qué sabe dónde quedaron? Esas mujeres corrían por todo Jerusalén diciendo ha resucitado, Él vive, está vivo. ¿Y sabe qué representaba eso? Representaba la felicidad más grande para ellos, pero también para nosotros. Representaba el triunfo. Representaba la victoria sobre todas aquellas cosas que hasta el momento les tenían ahogados y ahogadas en la tristeza y en el dolor. Ellas salieron de ahí proclamando una adoración diferente. Nadie que se cruzara con ellas volvía a ser igual. Todos los que se cruzaban con ellas quedaban consternados porque estaban proclamando que aquel que había muerto se había levantado de la tumba. Así tiene que ser nuestra adoración. Nuestra adoración tiene que ser ahora una adoración de mucho más gozo, de alegría. Una adoración viva, hermanos. No es adoración que hacemos por cumplir. La resurrección nos ha traído de vuelta la esperanza. Usted y yo de aquí no podemos salir igual. No podemos enfrentar esta semana igual que como la hemos enfrentado en las semanas anteriores o tal vez los meses anteriores. La resurrección nos trae de vuelta aquel plan y aquel propósito que nosotros creímos enterrado. Hay mucho más de Dios para ti. Amén. Yo creo que